al taller de esta noche y damos la bienvenida a nuestro profesor Romer, quien va a estar ya hablándonos de nosotros. Mi hermano, buenas noches. Joel, mi hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Adelante, mi hermano, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, mi hermano. Hermanos, tengan ustedes buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. ¿Me confirman si logran escuchar el audio o hay alguna molestia, algo que no permita que se escuche con claridad? Sí se escucha, mi hermano, A fuerte y ver, claro. perfecto, me agradezco, Joel. Bueno, mis hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestro estudio de antropología. Estoy consciente de que 3 o 4 clases no son suficientes para abordar el tema de qué es el hombre. Sin embargo, espero que a lo largo de estas sesiones se haya sentado en nosotros la inquietud, el deseo por aprender más sobre este curso, sobre la antropología, y más desde una perspectiva bíblica, ¿no? ¿Qué dicen las escrituras acerca del hombre? Como generalmente lo hacemos, vamos a iniciar esta noche, repasando algunos conceptos que vimos las pasadas 2 clases. Esta es la tercera clase que vamos a ver y la última, pero vamos a repasar algunos conceptos, ¿ok? Así que ahí en el chat o si alguno quiere habilitar el audio, puede responder a las preguntas que están en pantalla y pues así para las personas que son nuevas, pues podamos de alguna u otra forma retroalimentar de manera muy somera todo lo que hemos visto estos 2 pasados jueves, ¿ok? En primer lugar, mis hermanos, ¿qué entendemos entonces por antropología bíblica? ¿Alguien tiene una respuesta ahí? ¿Qué se entiende por antropología bíblica? ¿Hay alguna respuesta ahí? Habilito chat. Ok. ¿Qué entendemos, hermanos, por antropología bíblica? ¿Cuál es el concepto que tenemos o con el que nosotros navegamos a esta clase? El término antropología bíblica. Bueno, Janet dice el estudio del hombre, sí, pero falta completar algo a esa definición. Frank Pacheco dice, es el estudio del hombre a raíz de las escrituras. Muy bien. Miguel Tomar dice, es el estudio del hombre según las escrituras. José, mi hermano, ¿tú quieres comentarnos algo? No, no te escuchamos, mi hermano, porque hay un problemita con el mano. Mientras tanto, Esaú Araujo dice, es el estudio del hombre a través de la Biblia. Exacto. Tal vez ahora sí, mi hermano José. No, no, no. Dale, ahí vamos corrigiendo para más adelante. Bueno, entonces es exactamente lo que ustedes están planteando. Es el estudio del hombre según o a la luz de las escrituras. Porque recuerden que nuestra definición de antropología tiene un apellido. El apellido es bíblica, antropología bíblica. ¿Por qué es necesario precisar esto? Bueno, porque hay antropologías seculares. ¿Sí? Y nosotros hemos visto en el primer día de clase 2 tipos de antropología. ¿Cuáles son esos 2 tipos de antropología? ¿Cuántos tipos de antropología existen? 2, ¿sí? Hemos resumido esos tipos en 2. ¿Cuáles son? ¿Quiénes se acuerdan? Los 2 tipos de antropología. ¿Cuáles son los 2 tipos de antropología? ¿Quién se anima a responder? Pueden escribir ahí el chat los que deseen. Está más complicada. La definición creo que todos la tenemos clara, ¿cierto? La antropología bíblica es el estudio del hombre a la luz de las escrituras. Decimos que es bíblica porque hay otros tipos de antropología que son seculares. Hemos visto 2. ¿Cuáles son esos 2 tipos de antropología? Bueno, Miguel Tovar dice antropología materialista. Muy bien, ese es un tipo de antropología. Pero existe otro tipo de antropología. ¿Quién se acuerda del otro tipo de idealista? Exactamente. Miguel Tovar. Antropología materialista y antropología idealista. Recuerden que la antropología materialista resalta la materia a expensas del espíritu. Y viceversa, la antropología idealista resalta el espíritu a expensas de la materia. Hay esos 2 tipos de antropologías seculares.
Entonces, para poder contrarrestar esas posiciones antropológicas seculares, nosotros tenemos la antropología bíblica, lo que la Escritura dice acerca del hombre. Entonces, ¿qué es el hombre? Hemos llegado a una definición en la primera clase, ¿sí se acuerdan? ¿Qué es el hombre? Habíamos llegado a una precisión, era el misterio del hombre, ¿se acuerdan? Es una creación, sí, pero no solo es creación, sino también es una persona creada, es un ser creado, dice Fran Pacheco. Natalia Morales, el hombre es una persona creada, esa es nuestra definición de hombre. Es una persona creada. ¿Qué significa que sea criatura? Ese es el misterio, ¿no? Del hombre, que es persona, pero a la vez es criatura. ¿Qué significa que sea criatura? Es una creación creada a imagen y semejanza de Dios, sí, pero ahí está. Juan Marcos dice depende de Dios, que es dependiente, dice Luz. Eso es. Que un hombre sea criatura significa que depende de Dios, como habíamos visto en esa clase, para todo, para su subsistencia, para su vivir, para todo lo que necesita, como al ser el hombre criatura de Dios, depende de Dios, exactamente, en esa obra. Ahora, ¿qué significa que sea persona? Ese es el misterio, ¿no? Y a veces nos cuesta un poco entender eso, porque lo de criatura lo entendemos y decimos amén, pero lo de persona a veces no lo asimilamos. Y habíamos dicho que asimilar estos dos conceptos tiene implicaciones en nuestra teología. Por ejemplo, en la doctrina de la preservación de los santos. ¿Somos preservados o perseveramos? Y si entendemos de que el hombre es una persona creada, vamos a llegar a la conclusión de que Dios nos preserva, pero que a la vez nosotros debemos perseverar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que sea persona? Que es independiente en cierto sentido, ¿sí? Que es singular, dice Miguel Tovar, y puede tomar sus propias decisiones, exactamente. Y Carlos dice, tiene independencia de cómo vivir en esta tierra como persona. Vivir mal o vivir mal o más mal. Okay, ¿sí? Está muy bien. Bueno, la primera clase, hermanos, estamos bien. Vamos a ir a lo que aprendimos en la segunda clase. ¿Cuáles son las interpretaciones incorrectas respecto a la palabra hagamos en Génesis 1, 26 y 28? ¿Recuerdan que empezamos esa clase hablando de este término? Que hagamos está en plural y hemos dado dos interpretaciones incorrectas y una interpretación correcta. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuáles son esas dos interpretaciones incorrectas respecto a la palabra hagamos de Génesis 1, 26? ¿Quién se acuerda algo de esa respuesta que vimos el pasado jueves? Bien, Fran Pacheco, bien. Pensar que habla de la Trinidad y otra que Dios habla con los ángeles, sí, una es correcta. O sea, una es incorrecta y una es correcta. Pero bien, a ver quién tiene otras opciones, otras respuestas ahí. Fran, que estuvo atento a las dos clases pasadas. ¿Cuáles son las interpretaciones incorrectas respecto a la palabra hagamos en Génesis 1:26? Bueno, ya vamos a ir a Ireneo. Miguel Tobar se adelantó un poco, pero ya vamos a ir a Ireneo de León. Bueno, recuerden, hermanos, hay dos interpretaciones incorrectas respecto a la palabra hagamos en Génesis 1:26. La primera es el plural majestático. No se olviden. ¿Recuerdan que hablamos acerca del plural majestático? Los teólogos dicen que el autor está escribiendo en un plural majestático simplemente para resaltar la majestad de Dios. Cuando un rey usa el plural majestático, pues siempre se va a referir a sí mismo en primera persona del plural. Pero no es que haya una pluralidad de personas, sino simplemente se está resaltando la majestad de ese rey. Pero los teólogos dicen eso. Ese texto o esa palabra no está hablando de una pluralidad, sino de la majestad de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes, sobre todo, quiénes afirman esto? Aquellas personas que creen que Dios no es a tres personas, sino que Dios es uno solo. Pues como es uno solo, pues él no puede decir hagamos, simplemente él se está refiriendo a su majestad, por eso usa el plural majestático. Esa es una posición incorrecta, una interpretación incorrecta. La otra interpretación incorrecta es la que nos planteaba nuestro hermano Miguel o nuestro hermano Frank, que Dios le estaba hablando a los ángeles. Cuando Dios dice hagamos al hombre, es Dios consultándole a los ángeles si cómo deben hacer al hombre, cómo lo van a crear. Pues eso también es incorrecto, porque en primer lugar Dios no puede pedirle permiso a los ángeles de cómo van a crear o de no cómo van a crear, y en segundo lugar los ángeles no tienen la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí hay posiciones incorrectas. Ahora,
Entonces, si son esas dos posiciones incorrectas, ¿cuál sería la interpretación correcta respecto a la palabra hagamos en Génesis 1:26? Ya vimos las dos, ¿cierto? Que Dios le está hablando a los ángeles o que Dios está usando, o el autor está usando un plural majestático para resaltar la majestad de un solo Dios. Ahora, ¿cuál es la interpretación correcta? Exacto, Miguel, que Dios existe en términos de pluralidad. Esa es la interpretación correcta, porque el texto es claro, ¿no? Hagamos, muestra la pluralidad de Dios. Aquí quiero detenerme y le pregunto, ¿con ese texto podemos demostrar la Trinidad de Dios? ¿Que Dios es un Dios trino? ¿Con Génesis 1:26? No, Fran dice no, Carlos dice no, José lo dice no. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Hay alguno otro que piense de forma distinta? Con Génesis 1:26 podemos probar la Trinidad de Dios. No, exacto, los cuatro hermanos que publicaron, no. A lo mucho que podemos llegar con Génesis 1:26 es que Dios existe en una pluralidad, pero no sabemos cuánta es esa pluralidad. De hecho, el concepto trinitario es neotestamentario, no es veterotestamentario. Así que con esos textos debemos tener cuidado de cuando a veces leamos Génesis 1:26, digamos, bueno, hagamos, entonces Dios es trino, ¿no? Porque sería forzar el texto. Repito, la idea de la Trinidad es un término neotestamentario. Pero por lo menos Génesis 1:26 nos puede servir para respaldar de que Dios es una pluralidad. Hay una pluralidad en una esencia divina. Exacto. Hay algunos que lo usan para defender la Trinidad, pero eso es forzar el texto. No podemos decir que Génesis 1:26 nos muestra de la Trinidad, porque no hay un número exacto. Hay una pluralidad, más no una Trinidad. Pero a la luz del Nuevo Testamento podemos llegar a más conclusiones, ¿no? Pero Génesis 1:26 nos quedamos simplemente de que hay una pluralidad en una esencia divina. Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿Cuál es la perspectiva ahora sí? ¿Cuál es la perspectiva de Irineo de León respecto a la imagen y semejanza de Dios? Ya se pone un poco más complejo las preguntas de repaso. ¿Cuál es la perspectiva de Irineo de León respecto a la imagen de Dios? Sí, estaba más compleja la pregunta, sí. Bueno, hermano, recuerden, para Irineo hay una distinción. Estas dos palabras no son lo mismo. Estos dos conceptos no se pueden usar como sinónimos para Irineo, el obispo de León. Para Ireneo, la palabra imagen significa la naturaleza del hombre como ser libre y racional, pero la palabra semejanza significaba la túnica de santidad que el hombre había recibido por parte del Espíritu Santo. Entonces, recuerden, imagen es la naturaleza del hombre y semejanza la santidad. ¿Qué es lo que pierde el hombre después de la caída? Bueno, Ireneo dice el hombre pierde la semejanza, la santidad, pero sigue siendo imagen porque sigue siendo un hombre racional y sigue siendo un hombre libre. Esa era la perspectiva que tenía Ireneo de León respecto a la imagen y semejanza de Dios. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la perspectiva? Exacto, Miguel, que la imagen se perdió. Bueno, en realidad lo que se perdió sería la semejanza, ¿no? Porque la semejanza es la túnica de santidad. ¿Cuál es la perspectiva de Tomás de Aquino respecto a la imagen y semejanza de Dios? Sí, y Tomás de Aquino era puntual en algo. Recuerden que leímos que para él incluso los ángeles tenían mayor grado de semejanza con Dios por una razón. Él escribió eso en su Suma Teológica. ¿Sí recuerdan? Para Tomás de Aquino, ¿cuál o en qué consistía la imagen de Dios? Exacto, Miguel. La inteligencia, el intelecto. Esa era la respuesta que daba Tomás de Aquino. Primordialmente, la imagen de Dios, decía Tomás de Aquino, se encuentra en el intelecto o en la razón. Es por eso, decía él, que los ángeles reflejan mucho más la imagen de Dios porque los ángeles son mucho más inteligentes que los hombres. Llegó a la conclusión a Tomás de Aquino, el teólogo medieval. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la perspectiva de Juan Calvino? ¿Qué pensaba Juan Calvino respecto a la imagen y semejanza? Exacto, Carlos. Mente la imagen según Tomás de Aquino. ¿Qué pensaba Juan Calvino? Juan Calvino, recuerden, era más general, ¿no? Juan Calvino decía que si la imagen de Dios se encuentra en el alma, pero no hay ningún
ninguna parte del hombre, ni siquiera su propio cuerpo, en la que no brilla algunos destellos de la imagen de Dios. Entonces, Juan Calvino era como más integral, más holístico. Todo el hombre es la imagen de Dios. Y de hecho, basado en Colosenses capítulo 3, versículo 10 y en Efesios 4, 24, Calvino llegaba a la conclusión de que la imagen de Dios en el hombre incluía verdadero conocimiento, justicia y santidad. En eso consistía la imagen de Dios. Basados en Colosenses capítulo 3, versículo 10, en Efesios 4, 24, la imagen de Dios en el hombre incluía originalmente verdadero conocimiento, justicia y santidad. Ok. Bueno, mis hermanos, eso es un breve repaso de lo que hemos visto estas dos pasadas clases. Espero que les sirva para que puedan retener más la información y puedan enseñar o compartir con otros también esto que estamos aprendiendo. Bueno, ahora sí vamos a entrar a nuestra clase como tal, la clase número 3, el hombre y el pecado. El hombre y el pecado. Bueno, sin duda una de las preguntas más difíciles de responder es aquella que hacen los niños, ¿sí? Me acuerdo que en una ocasión un niño le pregunta a un pastor y le dice, pastor, una pregunta tan sencilla pero que a la vez es tan profunda. Le dice, pastor, ¿de dónde viene el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? Y ante esta pregunta, hermanos, en la historia del pensamiento cristiano, la respuesta tradicional que se ha dado es la siguiente, ¿sí? Bueno, la pregunta es de dónde viene el pecado. Y ante esa pregunta, la respuesta tradicional, reformada que se le ha querido dar es esta. Dios creó al hombre bueno, sin ningún pensamiento ni deseo pecaminoso, pero el pecado se introdujo en el mundo debido a la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Desde la caída, la naturaleza humana se ha vuelto tan corrompida que sin la gracia de Dios, el ser humano es ahora incapaz de hacer cualquier obra genuinamente buena y es propenso hacia toda clase de mal. Esa es la respuesta que dan a los teólogos en la tradición reformada respecto a cuál es el origen del pecado, de dónde proviene el pecado. Ahora, ¿por qué digo que es la respuesta que da a la tradición reformada? Porque salen de estos tres documentos. Mis hermanos, esos tres documentos que ustedes ven en pantalla, la Confesión belga publicada en 1561, el Catecismo de Heidelberg publicado en 1563 y los cánones de Dort publicados en 1618 y en 1619, son los documentos oficiales en los cuales las confesiones, tanto la de los bautistas, la de Bautista de Londres como la de Westminster de los presbiterianos, se han fundamentado para redactar sus confesiones, ¿sí? Entonces, es parte de la tradición reformada. Y de esas tres confesiones o de esos tres documentos se ha extraído la respuesta que ustedes ven en pantalla. ¿Cuál es entonces el origen del pecado? Bueno, Dios creó al hombre bueno, pero debido a la caída se introduce el pecado y el hombre y la mujer se han vuelto tan corrompidos que lo único que saben hacer ahora es un mal o un mal peor de lo que habíamos hecho. Ahora, es importante notar algo, hermanos. El origen del pecado, entonces, en base a esta respuesta, ¿se da en Génesis capítulo 3? No necesariamente, porque debemos recordar algo, debemos observar el relato de la caída en Génesis 3. Debemos tener en cuenta que el pecado se originó antes de la caída del hombre, se originó en la caída de los ángeles, ¿sí? Porque nosotros vemos en Génesis 3, es una historia muy conocida lo que vemos en Génesis 3. Adán y Eva fueron tentados en el jardín del Edén por una criatura llamada serpiente. Sin embargo, resulta evidente, hermanos, que la serpiente fue un instrumento de Satanás, un ser extraordinariamente malo que, aunque fue creado por Dios, se rebeló contra él y se convirtió en el líder de una multitud de ángeles caídos. Esta narración nos da a entender lo siguiente. Si la serpiente tentó a nuestros primeros padres, esto quiere decir que el pecado estuvo presente primero en el mundo angélico antes de comenzar en el mundo humano. Es decir, el pecado no se origina en la esfera humana, sino ya se había originado en la esfera espiritual, en la esfera angelical. Que los ángeles fueron creados por Dios, ahora es otra verdad, hermanos, que nosotros lo hemos corroborado por las escrituras. Y vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Yo les ruego me acompañen a Colosenses capítulo 1, versículo 16, ahí en sus Biblias. Y eso nos va a mostrar de que los ángeles fueron creados por Dios, por lo menos en un sentido general, ¿no? Los ángeles fueron creados por Dios y de que si hay ángeles que se rebelaron, entonces el pecado se origina primero en una esfera espiritual antes que en una esfera material. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que dentro de esa verdad no podemos descartar a los ángeles. Los ángeles también fueron creados por Dios. Ahora, hermanos, no podemos estar seguros del tiempo en el que los ángeles fueron creados, pero sí podemos estar seguros que fueron creados antes del tiempo en el que se dice que Dios descansó de toda obra. ¿Recuerdan esa frase que dice, y vio Dios que todo era bueno y Dios descansó de su lado? Entonces, en ese transcurrir del tiempo, los ángeles fueron creados. Exactamente y particularmente saber en qué momento fueron creados no lo sabemos, pero tuvo que transcurrir en ese tiempo de Génesis 1:2. Ahora, tampoco se nos dice nada en las escrituras acerca del tiempo o de la naturaleza de la caída de los ángeles. No hay un relato histórico que nos diga cómo sucedió esa caída de los ángeles. Sin embargo, esta caída, hermanos, debe haberse dado antes de la caída del hombre. Claro está, ¿no? Por el hecho cronológico, porque mientras el hombre está siendo tentado, es la serpiente siendo usada por Satanás quien ya había caído. Así que lo que sí sabemos es que la caída de los ángeles se dio antes de la caída del hombre. Ahora, el pasaje, hermanos, que más se aproxima a una descripción de la naturaleza del pecado de los ángeles es Judas capítulo 6. Yo ruego que vayamos a Judas capítulo 6 y leamos juntos este texto para ver qué nos dice las escrituras respecto a la naturaleza del pecado de los ángeles, por lo menos de una descripción muy borrosa, pero vamos a tratar de identificar algunos aspectos importantes. Miren lo que dice Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Eso es lo que dice Judas. Repito, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Bueno, este texto nos da a entender, hermanos, que pareciera que estos ángeles no estaban satisfechos en el lugar en el que Dios les había puesto, sino que deseaban una posición de mayor autoridad, por lo cual pareciera que la raíz del pecado de estos ángeles era el orgullo. Por ello podemos decir que el pecado fundamental, hermanos, de Satanás y de los ángeles caídos fue el orgullo. Y esto es algo que podemos corroborarlo, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Dice, bueno, en esto de dar los requisitos para que alguien sea un anciano, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sí? Entonces, si tratamos de hacer esa analogía de la fe y de interpretar las escrituras a la luz de las propias escrituras, podemos llegar a entender que el pecado fundamental de Satanás y de los ángeles caídos, hermanos, fue el orgullo, porque no estaban satisfechos en el lugar que Dios les ha puesto, pero además Pablo nos dice en Timoteo que un ministro no debe ser neófito, pues puede envanecerse o puede caer en el orgullo, tal como lo hizo el diablo. Pero parece ser que el pecado fundamental de Satanás y de los ángeles caídos fue el orgullo. No estaban de acuerdo en la posición en la que Dios les ha puesto, sino que ellos querían una posición de mayor autoridad. Y como no la pudieron recibir, pues se rebelaron ante su creador. Ahora, lo que es significativo aquí, hermanos, es que el pecado no se originó entonces en el mundo de los seres humanos, sino en el mundo de los espíritus. Eso es significativo, ¿verdad? El pecado no se origina en el mundo de la raza humana, sino en el mundo de los espíritus. Ahora, esto es importante, pues a estos espíritus, hermanos, no es que alguien haya ido y les haya tentado para que pecaran en contra de sí, de Dios, sino que estos ángeles cayeron a sí mismos y por sí mismos, ¿sí? No recibieron una tentación externa. Sin embargo, en el mundo humano, la tentación a pecar provino de algo externo, la serpiente o Satanás a través de la serpiente tratando de tentar al hombre. A Adán y a Eva, hermanos, entonces el diablo perdón, la serpiente usada por el diablo fue quien los tentó para que ellos pecaran. Ahora, aclaro, este hecho no excusa para nada el pecado del hombre ni tampoco lo explica, pero sí indica una diferencia importante entre el pecado del hombre y el pecado de los ángeles. Y es que los ángeles pecaron sin ninguna tentación externa, sino por sí mismos, mientras que el hombre pecó, responsable de su pecado, pero con tentaciones externas. Es una diferencia importante que debemos marcar. Ahora, estamos hablando, hermanos, del relato de una serpiente que habla en un jardín.
Y este relato, hermanos, ha sido puesto en tela de juicio, pues existen teólogos que niegan la historicidad de los primeros capítulos de Génesis. Ellos dicen que esos primeros 3 capítulos realmente no son eventos históricos, sino que son relatos simbólicos que tratan de enseñarnos algo, pero que no necesariamente sucedieron como nos cuenta, o no sucedieron literalmente como se relata en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, debemos hacernos ante esta objeción o ante esta cuestionante, debemos por lo menos formularnos la siguiente pregunta. ¿El relato de Génesis 3 debe ser interpretado de manera literal o de manera simbólica? ¿Debemos interpretar de manera literal la serpiente? ¿Qué se puede decir de una serpiente, perdón, que hable? ¿Y qué acerca de los 2 árboles? Sí, hay preguntas que debemos hacernos y ver si esos relatos se deben tomar de forma simbólica o de forma literal. Pero vamos a avanzar. Para responder a estas preguntas, lo primero que deberíamos advertir, hermanos, es que el género literario de Génesis capítulo 1 y Génesis 2 y capítulo 3 el género literario de estos 3 capítulos es diferente de los tipos de literatura que se encuentran en otras partes de la Biblia, en particular en otras secciones históricas. Pues, hermanos, comúnmente los escritores de la Biblia escribieron historias basadas en lo que ellos o sus informadores habían visto o experimentado. A veces incluso habían tenido acceso a ciertos documentos escritos. Sin embargo, en Génesis 3, hermanos, no hubo testigos reales de alguno de los eventos descritos en Génesis 1 al capítulo 3, tales como la creación del universo, lo que sucedió con los días de la creación, la formación del hombre a partir del polvo de la tierra, la formación de la mujer de la costilla de Adán. No tenemos testigos oculares de personas que hayan estado presentes en ese momento. Además, es probable, hermanos, que no exista una tradición oral que se remonte desde esos días hasta Adán. Así que no tenemos como que ah, ese registro histórico de personas o testigos o tradición oral que cuenten qué realmente fue lo que sucedió en Génesis 1 al 3. Por eso es que decimos que el género literario de estos 3 capítulos es diferente a otros capítulos de secciones históricas que tenemos en la Biblia. Sin embargo, hermanos, esto no quiere decir que lo que se escribió en Génesis 3 no fue una historia real, porque eso no es un argumento contundente. Pues el relato de la caída en Génesis 3, como hemos visto, debe tomarse como la descripción de un evento que realmente sucedió en la historia, y eso es lo que vamos a tratar de probar ahora. Pero de nuevo, existen teólogos que forman parte incluso de la tradición reformada, que piensan que si bien y aceptan de hecho que el relato de Génesis 3 en algún sentido es histórico, pero que no todos los detalles de esa narración histórica deben tomarse de forma literal. ¿Sí? La narración puede ser histórica, pero no cada uno de sus detalles, como que la serpiente hable, como que los 2 árboles, deben tomarse de forma literal, pues hay dentro de esa narración histórica algunos conceptos simbólicos o figurativos. Eso es lo que algunos teólogos, incluso de la tradición reformada, piensan. Entonces, por ejemplo, mire lo que dice este teólogo, B. Osford, dice, si bien deberían interpretarse la caída como un evento histórico, y aunque la serpiente en la historia del paraíso debería entenderse que fue un animal real, que la serpiente hablara debería entenderse como una reproducción simbólica que fue algo históricamente real. Pero miren que él acepta, él es como ambiguo, él acepta algunas partes y él dice, sí hay cosas históricas reales, pero el hecho de que una serpiente hable, eso es más una reproducción simbólica que algo real, en lo que él dice. Ahora, estos teólogos que son como ambiguos en el pensamiento de la veracidad histórica de Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, tienen por lo menos 3 argumentos con los cuales respaldan su posición. La primera es que hay estudiosos que ahora expresan dudas acerca de si hubo una cadena ininterrumpida de tradición desde el tiempo de Adán hasta el tiempo del escritor de Génesis. O sea, no hay alguien que pueda contar con veracidad que eso sucedió así, que eso fue literal. Eso es lo que dicen estos teólogos. Como no hay alguien que pueda dar fe de que eso sucedió así, pues es muy difícil creerlo. Argumento número 2. Los muchos antropomorfismos que se encuentran en estos capítulos iniciales, antropomorfismos entendamos como características humanas atribuidas a Dios, los muchos antropomorfismos que se encuentran en estos capítulos iniciales de Génesis no deben interpretarse de forma literal. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, 17. El teólogo G. Alders respecto a este argumento señala lo siguiente.
Es definitivamente innecesario sostener que sobre la base de este pasaje, el hombre fuera formado del polvo o arcilla en una especie de muñeco de arcilla. Es mucho más probable que deban entenderse estas palabras en el sentido de que el cuerpo del hombre está totalmente formado de sustancias básicas similares a las que se encuentran en la tierra. De Génesis 2:7, este teólogo dice que no es probable, o sea, es definitivamente innecesario sostener que el hombre haya sido creado del polvo de la tierra. Lo que ese pasaje está diciendo, dice Albert, es que el hombre o el cuerpo del hombre está totalmente formado de sustancias básicas que son similares a las que se encuentran en la tierra, pero no debemos tomar eso de forma literal. Ahora, de Génesis capítulo 3, versículo 21, el mismo teólogo va a señalar lo siguiente. Cuando leemos las palabras Dios hizo ropa y los vistió, debemos entender estas afirmaciones como antropomorfismos, tal como sugiere Calvino. Estaría totalmente en conflicto con la naturaleza espiritual de Dios verlo descender para degollar animales, despellejarlos, convertir sus pieles en ropa y luego poner dicha ropa en el hombre y la mujer con todas sus propias manos. ¿Sí? Es como que ellos niegan ciertas partes que sucedieron de forma literal. Ellos piensan que como hay muchos antropomorfismos, pues no necesariamente todo debe interpretarse de forma literal. Pero bueno, tenemos un tercer argumento que ellos presentan y es que ciertos aspectos del relato de la caída tienen un significado simbólico. Por ejemplo, los árboles y la serpiente tienen un significado simbólico. Así que hermanos, en resumen, los tres argumentos de los teólogos que incluso forman parte de la tradición reformada, que rechazan la veracidad histórica del relato de Génesis capítulo 1 al 3 son los siguientes. La primera es que hay estudiosos que expresan que no hubo alguien, un testigo ocular o una tradición oral que se haya mantenido desde ese tiempo hasta el tiempo de Adán. La segunda es que hay muchos antropomorfismos dentro de esos tres capítulos, por lo cual no todo debe interpretarse de manera literal. Y finalmente, el tercer argumento es que ciertos aspectos del relato de la caída tienen un significado simbólico. Tienen un significado simbólico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de responder, vamos a tratar de refutar estos argumentos que presentan estos teólogos respecto a la veracidad histórica de la creación. El primer argumento, recordemos, hay estudiosos que ahora expresan dudas acerca de si hubo una cadena ininterrumpida de tradición desde el tiempo de Adán hasta el tiempo del escritor de Génesis. Ahora, hermanos, el hecho de que sea probable de que no hubiera dicha cadena, de que no hubiera alguien que pueda dar fe, o que pueda, que pueda ser parte de la tradición oral, no quiere decir necesariamente que los cuatro elementos mencionados antes no deben interpretarse de manera literal. De hecho, quiero que leamos el comentario que plantea este teólogo J. Coy. Él dice, no sabemos, hermanos, cómo llegó a conocer el escritor de Génesis 3. Parece que lo más probable es que hubiera una revelación divina concreta a dicho escritor acerca de estos eventos al comienzo mismo de la historia humana. Ahora, si Dios reveló el relato de Génesis 3 a Moisés, relato que describe una caída histórica, ¿qué fundamento tenemos para decir que los cuatro elementos antes mencionados no deberían entenderse en forma literal? ¿Sí? Entonces, miren lo que plantea esa autor, es muy interesante. No sabemos cómo el escritor de Génesis llegó a conocer los primeros tres capítulos de Génesis. Parece que lo más probable es que haya sido una revelación directa de Dios al escritor. Si esto es así, y si Dios fue quien reveló directamente eso a Moisés y lo hace de una forma histórica, de una caída histórica, ¿quiénes somos nosotros para poner en tela de juicio la veracidad literal de ese relato histórico? Es lo que plantea Jacob. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al segundo argumento. Los muchos antropomorfismos que se encuentran en estos capítulos iniciales de Génesis no deben interpretarse de manera literal. Bueno, se encuentran en antropomorfismos, hermanos, no solo en estos capítulos de la Biblia, sino también en muchas otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 24 vemos que Dios tiene pies, en Isaías capítulo 50, verso 11, que Dios tiene manos, en Oseas capítulo 11, versículo 8, que Dios tiene un corazón, en Salmos 34, 15, que Dios tiene ojos. Y podemos ver más, por ejemplo, cuando Dios llega a Abraham bajo la forma de un hombre en Génesis 18,
Jacob lucha con Dios en forma de hombre en Génesis 32. El Señor encuentra a Moisés y trata de matarlo en Génesis capítulo 4, versículo 24. Sí, entonces hay muchos otros antropomorfismos a lo largo de la escritura. Ahora, estos antropomorfismos en esos otros pasajes de la escritura no implican, hermanos, que tales historias, que la historia de Abraham, que la historia de Jacob, que la historia de Moisés, sean historias simbólicas o sean historias figurativas. No, son hechos reales, son hechos históricos reales que fueron transmitidos a través de antropomorfismos, que fueron redactados a través de antropomorfismos. Pero lo que quiero que quede claro aquí es que no necesariamente por haber antropomorfismos se debe entender ese pasaje como algo simbólico. Y eso es lo que vemos por lo menos en la historia de Abraham, de Jacob y de Moisés. Se usan antropomorfismos en esas historias, pero esas historias no son simbólicas, sino que son reales. ¿Ok? Y vamos entonces al tercer argumento. Ciertos aspectos del relato de la caída tienen un significado simbólico. Ahora, esto es verdad. El hecho de que estos árboles tuvieran un significado simbólico no demuestra que no fueran árboles de verdad. ¿Sí? El árbol fue, pues realmente estuvo ahí, los árboles estuvieron ahí, y eso tiene representaciones simbólicas, sí, pero no podemos decir lo contrario. Fue simplemente simbólico y el árbol no existió. No podemos decir eso. Podemos decir lo contrario. El árbol sí existió y en base a su existencia tiene significados simbólicos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Además, el hecho de que hubiera un poder maligno detrás de la serpiente nos demuestra entonces que la serpiente fue una persona o fue un animal real, que por lo tanto el relato histórico de Génesis 3 es real. Ahora, entender, hermanos, los detalles del relato de la caída no, en forma simbólica es no apreciar debidamente el propósito para el cual nos dio esta revelación. Es decir, creer que esos conceptos que nosotros vemos en Génesis 1, capítulo 2, capítulo 3, son simplemente simbólicos, es rechazar o no apreciar el propósito por el cual Dios nos dio esa parte de la revelación. Ahora, yo sé que esto puede parecer muy académico, muy de cosas que no nos puedan interesar, pero hermanos, si los teólogos liberales e incluso aquellos teólogos de la tradición reformada llegan a probarnos y a demostrarnos que los relatos de Génesis 1, 2 y 3 son simplemente simbólicos, todo lo demás se cae, porque estaríamos hablando de que el propio evangelio es simbólico y de que la caída de Adán no fue real, sino que fue un simbolismo y por lo tanto el pecado original ya no existe. ¿Sí? O sea, realmente tiene implicaciones en la vida práctica y en nuestra teología entender que estos tres capítulos de Génesis son o fueron eventos históricos reales. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta el momento ya hemos aclarado el tema de la veracidad histórica de los relatos de Génesis 1 al 3. Entonces, en base a ello, podemos hacernos la pregunta. Entonces, ¿hubo realmente una serpiente que habló en Génesis 3? Bueno, hermanos, la serpiente en Génesis 3 fue una serpiente real que en realidad habló, pero que fue un instrumento de Satanás. Es decir, Satanás utilizó a la serpiente como su instrumento para conducir a nuestros primeros padres a pecar contra Dios. De modo que se debe interpretar los detalles mencionados antes del relato de Génesis, la serpiente, el hablar de la serpiente, los dos árboles, de manera literal y no simbólica. Ahora, hay una pregunta que no quiero dejar pasar. Es entonces, ¿por qué atacaron primero a la mujer? ¿Por qué no atacaron al hombre? Bueno, estas ya son como ciertas inferencias que se pueden hacer, y es que quizás porque la mujer no había sido la primera que recibió en forma directa el mandato de Dios acerca de no comer de la fruta prohibida, sino que lo había escuchado de Adán. Posiblemente por esta razón, dice Anthony Hockeman, la mujer sería más susceptible a la argumentación y la duda. Claro, como ella no recibió directamente el mandato de Dios, no lo recibió de parte de su esposo Adán, pues ella posiblemente en base a ello era más susceptible a poder dudar de esa palabra que había recibido de parte de Adán. Bueno, como les dije, son conceptos que debemos tener en cuenta porque tienen muchas connotaciones teológicas y prácticas. Pero bueno, ahora sí entremos a lo que nos interesa en esta noche, que es el origen del pecado. ¿Y qué del origen del pecado? Y el título que ustedes ven en pantallas es el enigma del pecado. ¿Por qué es un enigma, hermanos? Porque no existe una explicación en las escrituras del ingreso del pecado o del origen del pecado en el mundo de los seres humanos. Lo que se tiene en Génesis 3 es un relato bíblico, perdón, del origen,
pero no una explicación de dicho origen, ¿sí? Es inexplicable ver cómo un hombre que fue creado de forma perfecta puede llegar a pecar, y lo mismo sucede con los ángeles. Cómo esos ángeles que fueron creados por Dios pueden llegar a pecar. Cómo ingresó el pecado a los corazones de estos hombres es algo que no es explicable, por lo menos las escrituras no nos dan esos detalles. Por eso dice Herman Bavinck, un teólogo reformado, dice: el origen del mal es uno de los mayores enigmas de la vida. Por eso cuando los niños preguntan eso nos ponen en aprietos. ¿Cómo respondemos el origen del mal? Sí. Herman Bavinck dice: es uno de los mayores enigmas de la vida. Lo que podemos decir es, hermanos, que la posibilidad de pecar estuvo en nuestros primeros padres cuando fueron creados. O sea, Dios los creó con la posibilidad de pecar, porque eso es lo que vemos en Génesis 3. El hombre, como dijo San Agustín en algún momento, fue creado posem non peccare, es decir, como un ser con la posibilidad de pecar. Sin embargo, cómo esta posibilidad de pecar se convirtió en una realidad es un misterio que nunca en esta tierra la vamos a llegar a discernir. Ahora, no quiero desanimarlos y no quiero que digan, bueno, entonces no tiene sentido hablar de ese tema. Pues sí, vamos a ver que sí, porque nos va a dejar este tema algunas aplicaciones al finalizar esta sesión. Pero bueno, quiero que nos concentremos en eso. Entonces es inexplicable, hermanos. El origen del mal es un enigma realmente en nuestra vida, y por lo menos en este lado del universo no lo vamos a poder entender. No podemos decir tampoco, hermanos, que la causa del pecado de nuestros primeros padres fue Dios, porque eso es lo que cae ese es el error en lo que caen algunas personas, ¿no? En la creación de Dios, entonces Dios creó algo mal, entonces la culpa directa o indirectamente la tiene Dios. ¿Cómo pudo Dios causar que hicieran algo contrario a su voluntad? Eso es como incoherente con el ser de Dios, ¿no? ¿Cómo Dios puede causar algo que va en contra de su ser, de su santidad, de su justicia? Entonces, no podemos decir que Dios finalmente es el culpable de que nuestros primeros padres cayeran porque Él, la creación de Dios. No, tampoco es una respuesta válida. Lo que podemos decir es que hablar un poco del permiso providencial de Dios. Dios no causó la caída del ser humano, pero sí la permitió. ¿Sí? Dios no fue el causante de la caída, pero sí la permitió. ¿Cómo Dios puede permitir que sucedan cosas que van en contra de su voluntad? Bueno, este es el significado de la afirmación. Las obras del Señor son grandes, bien ponderadas en todos sus actos voluntarios, que en una manera extraña e inefable, incluso lo que se hace en contra de su voluntad, no se hace sin su voluntad. Eso es lo que dice Anthony Hopkins. Las cosas que se hacen en contra de su voluntad, no se hacen sin su voluntad. Ahora, yo sé que esto es confuso a entender, porque esta frase nos daría a entender lo mismo, pero entonces, si no se hace sin su voluntad, aquellas cosas que van en contra de su voluntad, es finalmente Dios quien lo permite. Y sí, eso es lo que estamos diciendo. Dios permite que esas cosas sucedan, pero Él no es la causa de que esas cosas sucedan. ¿Sí? No podemos culpar a Dios de eso, de que nuestros primeros padres hayan caído. Ahora, entonces, hermanos, para terminar esta primera parte de la acción, el pecado pues se da contra la voluntad de Dios. El pecado se da contra la voluntad de Dios, pero nunca fuera de o más allá de la voluntad de Dios. Dios permitió que se diera el pecado porque en su omnipotencia podía sacar el bien incluso del mal, pero el hecho de que el pecado del ser humano no se dé fuera de la voluntad de Dios, miren, no lo excusa ni lo explica. El pecado siempre será un enigma. Yo creo que esa es la clave, hermanos, que podamos, o la frase clave con la que nos podamos quedar esta noche. ¿Cómo se originó el pecado? Pues, hermanos, el pecado es un enigma. Siempre será un enigma, por lo menos de este lado de la naturaleza, sí, de este lado del mundo. Consecuencias entonces de ese primer pecado, hermanos. Bueno, la consecuencia es el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es la transmisión o las consecuencias del primer pecado sobre toda la raza humana. Ese es el pecado original. Las consecuencias del primer pecado sobre toda la descendencia de Adán, sobre toda la masa humana. Ahora, cuando el hombre pecó, Dios dio una respuesta ante el primer pecado del hombre, y eso es lo que me lleva a pensar en lo siguiente. Aunque esto es lo que por lo menos dice Anthony Hockeman en su libro Creados a imagen de Dios. Él dice, bueno, Dios pudo haber pensado lo siguiente, diciéndole al hombre: aunque acabas de darme la espada al comer del fruto prohibido, seguiré siendo tu amigo, seguiré estando a tu lado. La primera respuesta, hermanos, de Dios ante el pecado humano
es una respuesta de gracia. El hombre había desechado a Dios, le había dado la espalda a Dios, pero las palabras de Dios o la respuesta de Dios ante el pecado del hombre, la primera respuesta de Dios ante el primer pecado del ser humano, ha sido una respuesta de gracia. Y esa respuesta de gracia, queridos hermanos, se ha mantenido vigente aún en nuestros tiempos. La respuesta de Dios ante nuestros pecados sigue siendo una respuesta de gracia. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Veamos otro texto, según Timoteo capítulo 1, 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y finalmente Juan capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La respuesta de Dios ante el primer pecado y ante todos los pecados que surgieron de ahí en adelante siempre ha sido, hermanos, una respuesta de gracia para con su pueblo. Y si ha sido siempre una respuesta de gracia, ¿cuál debería ser entonces nuestra respuesta como hombres redimidos, como hombres pecadores que hemos sido redimidos ante la gracia de Dios? Mi hermano, solo puede haber una respuesta apropiada a la gracia, y es una vida de santidad agradecida. Santidad agradecida. La muerte expiatoria de Cristo fue con el fin de que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andemos más conforme en la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, hermanos, como cristianos estamos llamados a vivir una vida de santidad. Y esa santidad debe estar motivada por la gratitud, por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Eso debemos aplicarlo también al momento de perdonar a las personas que nos lastiman, no importando el daño que nos hayan causado. La respuesta que hemos recibido de parte de Dios, esa respuesta de gracia, debe ser la misma respuesta de gracia que debemos dar a aquellas personas que nos han lastimado, que nos han ofendido, porque finalmente, hermanos, nosotros somos tan pecadores como aquella persona que nos ofende. En algún momento Charles Spurgeon dijo cuando alguien estaba hablando mal de él y un hermano viene y le pregunta, pero ¿no te sientes mal de lo que está, de lo mal que está hablando este hermano de ti? Y él dice, no, porque realmente lo que él dice no es ni el 10% de lo que realmente soy como persona. Soy mucho peor de lo que él está diciendo que soy. Entonces, somos todos pecadores. Y si Dios, que es santo, ante nuestro pecado y ante el pecado de Adán y Eva, el primer pecado en la raza humana, ha respondido con gracia, como hijos amados de Él y como seguidores de Él, debemos también seguir reflejando esa gracia a las personas que nos rodean y a nuestras propias familias. Hermanos, hasta aquí, para no extendernos mucho con el tema. ¿Tienen alguna pregunta antes de continuar? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que podamos aclarar respecto a esto que estamos hablando acerca del enigma del pecado? No sé si Joel nos colaboras con eso. Claro que sí, mi hermano. Mis hermanos ya pueden escribir sus preguntas, claro, de esta primera parte, ya para poder pasar a la segunda parte. Si tienen preguntas, ya pueden escribirlo en el chat de la plataforma. Tenemos como 5 minutos. Hermano Romer, en el chat escriben, nuestra hermana Fanny dice que nosotros fuimos creados buenos, mas no perfectos. Por eso fue la caída. Sí, sí, sí.
sea, quiero que entendamos eso desde la óptica que nos plantea San Agustín en 4 frases en latín. Él dice, y lo voy a decir en español para que no se entre en tecnicismos y se pueda entender bien. Él dice, Adán fue creado con la posibilidad de pecar. Cuando Adán cae, su descendencia no puede no pecar. Pero cuando esa descendencia es redimida por Dios, esa descendencia puede no pecar. Pero ya cuando sean glorificados, ese pueblo no podrá pecar. No quiero que suene como un trabalenguas y espero que se haya entendido. Repito. Pues cuando Adán fue creado con la posibilidad de pecar. Luego que él cae, toda su descendencia no puede no pecar. O sea, todo lo que hace es pecar. Pero cuando esta descendencia es redimida por Dios, pero aún siguen en esta tierra, pueden no pecar, o sea, pueden decidir no. Pero ya cuando son glorificados, no podrán pecar, no podrán pecar más. Entonces, miren que hay una diferencia entre la posición de Adán y nuestro estado de glorificación. Adán fue creado con la posibilidad de pecar y estaba en ese estado. Nosotros estaremos en un estado donde no podremos pecar, ya no habrá esa posibilidad de pecar. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el estado y la posición en la que se encontraba Adán y el estado y la posición en la que nosotros vamos a ir. Muchos teólogos dicen, y claro, esto ya son conjeturas, de que si Adán lograba vencer esa prueba, iba a llegar a ese estado de glorificación, donde ya no va a tener esa posibilidad de pecar. Pero pues esas ya son conjeturas, porque pues sabemos que el plan de Dios fue el que lo tenemos en la revelación especial, que es la palabra de Dios. Ok, entonces eso, mi hermana Fanny, para que se entienda esa diferencia entre el estado y la posición de Adán y el estado y la posición del hombre cuando alcance la glorificación en la segunda venida de Cristo. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, cuando los ángeles pecaron en Génesis 6, 1 al 3, ¿cómo se explica eso? Génesis 6, ¿no? Sí. Permítame, me va a leer, pasa. Génesis 6, versículos 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron las hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogidas entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, lo primero que hay que entender es que hay dos posiciones, ¿sí? Siempre va a haber dos posiciones, o incluso más, pero mínimamente dos respecto a las interpretaciones de las escrituras. Hay algunos que piensan que no necesariamente en esos pasajes se está hablando de ángeles, ¿sí? Se está hablando simplemente de personas que no eran, o de mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Sí, hay como posiciones encontradas. Hay personas que afirman que eran ángeles y hay personas que afirman que eran simplemente personas que no eran parte del pueblo de Dios. Hay como una diversidad de interpretaciones sobre la identidad de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Ahora, algunas interpretaciones, hermanos, sugieren que los hijos de Dios se refieren más bien a los descendientes de Seth, los justos, y las hijas de los hombres a los descendientes de Caín, los impíos, indicando una mezcla o unión de linajes que condujo a la corrupción moral. Pero hay otros que creen que se refiere a los ángeles. ¿Sí? ¿Qué creo yo? Creo más que todo de que se refiere a que fueron descendientes de los hijos de Seth, los hijos de Dios, o sea, justos, y las hijas de los hombres descendientes de Caín, es decir, injustos. ¿Sí? Esa es mi posición respecto a Génesis capítulo 1, Génesis 6, capítulo 1 al 3. Muchas gracias. Bueno, serían casi las dos últimas preguntas para poder pasar a la segunda parte. La pregunta dice, ¿la predestinación sería a causa del pecado? Bueno, hay también dos posiciones ahí, ¿no? Porque tenemos el infralapsarianismo y el supralapsarianismo. ¿Qué dice el infralapsariano? Como el nombre indica, infra viene como debajo de, y lapsus, que significa caída, es decir, la elección viene después de la caída o debajo de la caída, y el supralapsariano, que quiere decir arriba, y lapsus de la caída, dice que la elección fue antes de la caída. Son dos posiciones. Ahora, debemos entender esto, que la predestinación no se da a causa del pecado necesariamente, porque eso sería una posición supralapsariana, como que, o perdón, infralapsariana, porque
a raíz de que el hombre cayó, pues el hombre va a tener que elegir quiénes sí y quiénes no. No necesariamente. Ahora, quiero que quede esto claro. Estos conceptos, hermanos, no son cronológicos, sino que se dan dentro de la mente de Dios. El supralapsarianismo enseña que el hombre, que Dios, perdón, el supralapsarianismo enseña que Dios eligió al hombre antes de la caída. Independientemente de lo que vaya a suceder, Dios ya los eligió. Entonces ya predestinó el destino de estos hombres. Entonces no necesariamente fue a causa del pecado. Ahora el supralapsarianismo dice lo contrario. Después de la caída, Dios los va a elegir. Ya de una masa caída, Dios los va a elegir y va a predestinar su destino. Son dos posiciones para estudiar, hermanos, pero una puede estar más a favor de lo que dice nuestro hermano que, que hizo la pregunta, la predestinación sería causa del pecado, y otra puede estar totalmente en contra. Pero les animo que puedan revisar lo del supralapsarianismo y el infralapsarianismo. Ambas posiciones están dentro de la tradición reformada, entonces o sea, ambas tienen sus argumentos, su base bíblica, por eso les animo a que puedan estudiar esos temas. Infralapsarianismo por un lado y el supralapsarianismo por el otro. Otra que dice, sabemos que Satanás usó la serpiente para hablar a la mujer. ¿Podríamos decir que también fue Satanás mismo, ya que su significado es serpiente antigua? Incluso en Apocalipsis se le llama de igual manera, serpiente antigua. O sea, que la serpiente sea Satanás, no. O sea, no podemos llegar a esa conclusión. Sí, porque miren que luego cuando pasa eso, Dios castiga a la serpiente y le dice, te arrastrarás y comerás del polvo. Ahora, como les dije, que esos relatos históricos tengan interpretaciones simbólicas, pues sin duda. Y eso es lo que va a suceder en Apocalipsis. Ya lo que va a hacer Juan en la visión es que va a retratar a su audiencia judía que la serpiente antigua es Satanás, ¿sí? Pero desde una perspectiva simbólica. Pero no podemos decir literalmente que Satanás fue la serpiente, porque recuerden que Satanás es un ángel, es un espíritu. Pues como espíritu no tiene un cuerpo como tal, o sea, no tiene un antropomorfismo como tal, o un morfismo como tal. Sí, entonces debemos tener cuidado con eso. Puede tener una representación simbólica, pero decir que Satanás es la misma serpiente, no, 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 hasta ahí no. Mi hermano, muchas gracias por sus preguntas. Debido al tiempo, mi hermano Romer le siga con su segunda parte, por favor. Joel, continuamos con las preguntas. Tengo entendido, continuamos, si hay más preguntas, hermanos, podamos ir respondiendo más las preguntas. Si no, si todavía no hay preguntas, tomemos 5 minutos de receso y en 5 minutos continuamos ya para terminar la sesión. ¿Listo? Está bien. Mis hermanos, tomemos este tiempo, pues, para igual meditar más en lo que hemos aprendido. Si hay más preguntas, igual se va a estar respondiendo al final de la clase y nos conectamos dentro de a las y 43.
Estamos de vuelta, hermanos y hermanas, me confirman si me pueden oír. Sí, le puedo escuchar. Sí, mi hermano, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, apreciados hermanos y hermanas, en todo este tiempo que hemos estado escuchando la palabra de Dios acerca de la rama de la teología sistemática, la rama antropología, pues si tenemos alguna pregunta desde el inicio de clases hasta ahora, podemos hacerla de manera general. Preguntas que se han quedado, la podemos hacer ahora. Pueden escribir en el chat o bien pueden levantar la mano y les estaremos dando el espacio donde puedan hacer la pregunta. Entramos un tiempo de preguntas y respuestas. Mi hermano, mi hermano Romer, ¿me escuchas? Sí, mi hermano, te escucho, te escucho. Hay preguntas en el chat donde la hermana Janet dice, afirmándome en la soberanía de Dios y que nada está fuera de su alcance, Dios sabía que iban a pecar. Sí, sí, yo creo que eso es una afirmación que hace el hermano Jared en base a la clase que vivimos, ¿cierto? O sea, hay cosas que pueden ir en contra de la voluntad de Dios, pero ni aún esas cosas se salen de la voluntad de Dios. Sin duda, mi hermano. Entonces, la soberanía de Dios y que nada está fuera de su alcance. Dios ya sabía que iban a pecar. Ahora, ahí está lo que alguien puede decir, pero ¿por qué no los detuvo? Bueno, es el misterio, ¿no? Es el misterio de todo esto. O sea, recuerden este, hermano. La Biblia no contiene toda la verdad, ¿sí? Hay mucha más verdad que no está registrada en las escrituras que en algún momento en la eternidad con Dios las vamos a descubrir. Pero todo lo que hay en la Biblia es verdad y por lo tanto debemos creerla porque es palabra. ¿Sí? Bueno, dale, pues. Muchas gracias. Tenemos más preguntas y nuestro hermano Miguel dice, ¿podemos afirmar que a consecuencia del pecado la gracia de Dios se hace más evidente? Sí. Romanos capítulo 5 versículo 20-21, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí. Sin duda. A razón del pecado podemos ver que la gracia de Dios puede brillar con mayor destello sobre nuestra vida. La gracia de Dios se ve en la vida de Adán antes de la caída, pero se ve con mayor destello después de la caída, porque Adán merecía morir. No solo espiritualmente, sino físicamente merecía morir. Miren que la gracia de Dios permite que Adán viva hasta los 920 años. ¿Cuánta gracia de Dios para con Adán? Y no solo eso, sino que es de esa descendencia, de ese hombre pecador, que va a venir un hombre que va a ser el redentor de su pueblo. Eso es gracia. ¿Sí? Entonces, sin duda, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como dice Pablo en Romanos capítulo 5 verso 20. Está bien. Mi hermano, para recordar, nuestro hermano Gregorio tiene una pregunta. ¿El hombre es tripartito? Okay. Bueno, aquí tenemos dos posiciones, ¿no? Como les dije cuando vimos esa clase, hay las personas que creen que el hombre es tripartita, es decir, cuerpo, alma y espíritu, y se basan en textos como Colosenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, que dice, el mismo Dios de paso santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Esos textos nos dan a entender de que pues el hombre es tripartito. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 también podemos leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Miren que hace una distinción también el autor a los hebreos. Esa es una visión en la que se considera, hermanos, al espíritu la parte más elevada del ser humano, que está en contacto directo con Dios y es capaz de recibir y responder revelación divina. El alma se asocia más con la personalidad y la vida emocional, mientras que el cuerpo es el aspecto físico. Entonces, es una visión tripartita que tiene sus respaldos bíblicos. Pero yo quiero decirles algo, que la visión, por lo menos tradicional, la visión reformada, es la visión bipartita o duopartita. El hombre está considerado simplemente por una parte material, que es el cuerpo,
y por una parte inmaterial que es el alma o el espíritu. Y también se basan en textos como en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo material, y sopló en su nariz aliento de vida, inmaterial. Y el hombre fue un ser viviente. Miren que la creación en Génesis nos da esos dos componentes, una parte material, el polvo de la tierra, y una parte inmaterial, sopló aliento de vida en él, que puede ser llamado alma, que puede ser llamado espíritu, pero hay una parte material y una parte inmaterial. Mateo capítulo 10, versículo 28 también es citado para mostrar esto. Miren lo que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces miren que está hablando del juicio. Y en el juicio simplemente se está hablando de dos componentes, del alma y del cuerpo. No se está haciendo alusión al espíritu. Por lo tanto, la perspectiva reformada cree que decir alma o cuerpo en algún sentido es simplemente mostrar la parte inmaterial del hombre y decir cuerpo es mostrar la parte material del hombre. Por lo tanto, el hombre, más que ser tripartito, es un ser duopartito o bipartito. ¿Sí? Son las dos posiciones. No quiero hacer proselitismo de nada, pero les animo a que puedan estudiarlas. Les animo a que puedan estudiar. Pero miren que por lo menos en el relato de la creación de Génesis se nos muestra solo dos componentes. Espíritu, parte material y parte inmaterial. Y en el día del juicio, según Mateo, también va a haber alguien que destruye el cuerpo, la parte material, y el alma, la parte inmaterial. ¿Dónde está el espíritu? Pues es una buena pregunta para hacerle a aquellos que creen que el hombre es tripartito, ¿no? Tenemos más preguntas. Nuestro hermano Frank igual pregunta, dice en Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos, la tierra, ¿se podría afirmar que al decir los creó se refiere también a la creación de los ángeles? Pues como les dije a lo largo de esta exposición, hermanos, es complicado determinar el tiempo. Tuvo que ser en el lapso de esos 6 días de la creación, pero determinar con precisión de que fue cuando dijo Dios que creó los cielos es complejo, ¿sí? Es complejo y no me animo a decir algo más allá de lo que no esté en las escrituras, pero tiene que ser en ese espacio de la creación, porque no hay una segunda creación, ¿sí? Es una creación y en ese espacio de creación se tiene que dar todo esto. Hay una pregunta de nuestro hermano Gregorio, es interesante, dice, ¿qué parte de Dios perdona? ¿El alma, el cuerpo o el espíritu? Bueno, cuando hacemos la distinción de que el hombre es duopartito o tripartito, no estamos diciendo, hermanos, que el hombre sea un ser que, que pueda existir fuera de sí, fuera de esos dos componentes. Es decir, el hombre es una persona total. Y cuando decimos que el hombre es una persona total, es una persona que tiene espíritu y que tiene cuerpo. Por lo tanto, como les dije en algún momento, cuando Dios va a redimir o va a salvar a la persona, la va a salvar tanto en alma como en cuerpo. ¿Sí? O sea, veamos al hombre dentro de los conceptos de persona total, no como persona que es espíritu y que es cuerpo simplemente, y que Dios va a perdonar el alma y no el cuerpo. No, porque de hecho, cuando Cristo venga, nuestros cuerpos van a resucitar y vamos a recibir cuerpos incorruptibles y vamos a estar en la eternidad con Cristo con cuerpos físicos. Es por lo tanto que Dios perdona o rescata a la persona total, que tiene espíritu y que tiene cuerpo. Entonces, como que fraccionarlo simplemente sirve como para enseñar, decir, esta es la perspectiva, la postura. Pero en la práctica siempre debemos ver al hombre como una persona total. No sé si recuerdan la primera clase, yo les comenté de que al momento de evangelizar está bien enfocarnos en el alma del pecador, pero hay veces donde nos enfocamos tanto en el alma que no nos enfocamos en su cuerpo, que creemos que su cuerpo va a ser desechado y no va a servir. No, Cristo vino a salvar a personas que tienen alma y que tienen cuerpo, a personas totales, a personas completas, con alma y con cuerpo. Entonces veamos ese ser veamos a los hombres como seres integrales que tienen cuerpo y alma, y cuando van a ser redimidos en cuerpo y en alma. No solo los cristianos o los que crean en Jesucristo, sino también los injustos, los incrédulos, van a ser condenados en cuerpo y en alma. Eso nos quiere dar a entender algo, de que los cuerpos que ellos tienen van a recibir cierta habilidad para poder mantenerse sufriendo eternamente. Porque
¿Qué posición o qué perspectiva nos da las escrituras del infierno? De que va a ser un fuego eterno. Si nosotros hoy por hoy nos acercamos al fuego, nos quemamos y nuestro cuerpo se hace cenizas. Eso ya no es eterno. Entonces la Biblia nos dice de que ese sufrimiento y de que ese fuego va a ser eterno. Por lo tanto, el cuerpo que van a recibir los incrédulos va a ser un cuerpo capacitado para sufrir eternamente. Es interesante, ¿no? Entonces, miren que debemos analizar eso, que el sufrimiento va a ser porque Dios nos va a dar un cuerpo capacitado, bueno, no a nosotros, ¿no? A los injustos, a los incrédulos, les va a dar un cuerpo capacitado para sufrir eternamente. Entonces, si sabemos que hay familiares, que hay amigos que se están yendo en pos de eso, pues hermanos, debemos predicarles el evangelio, ¿no? Para que Dios en su gracia los rescate tal como nos ha rescatado a nosotros. Mi hermano, muchas gracias. Al parecer ya no hay Amén. Amén, mi hermana. Amén. preguntas. Bueno, llegamos a la parte final de la clase de esta materia. Bueno, tuvimos un tiempo de mucha riqueza, mis queridos hermanos, donde pudimos introducirnos mediante la naturaleza humana para ver a Cristo. Y damos gracias a Dios por ello, por brindarnos este tiempo y de usarnos a su siervo por transmitirlo. Muchas gracias, mi hermano Romer. Saludos. Bueno, adelante, el espacio es todo suyo. Gracias, Joel. Hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes a lo largo de estos 3 jueves. Realmente para mí es una bendición saber que, o es grato saber que hay personas a lo largo de este continente que están interesados por conocer más a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una alegría para mí saber que hay gente que está apasionada por el Evangelio. Mi deseo es que sigan preparándose, que sigan conociendo más a Dios, porque en eso consiste la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. La vida eterna no simplemente es algo de tiempo, que vamos a pasar la eternidad con Dios, sino también consiste en algo de relación. La vida eterna es conocer más a Dios. Y si yo conozco más a Dios, ya estoy empezando a vivir esa vida eterna. No es algo futuro simplemente, sino es algo que inicia ya. ¿Cuándo inicia? Cuando conocemos más a Dios. Eso es lo que dijo Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Antes de finalizar, hermanos, yo quiero compartirles alguna información. Y es que yo soy parte del Seminario Reformado Latinoamericano aquí en su sede en Medellín. Actualmente hemos abierto las inscripciones para la modalidad interno, es decir, jóvenes, varones y solteros de entre los 18 hasta los 40 años son bienvenidos a la modalidad interna del Seminario Reformado Latinoamericano. ¿Qué hacemos con estos jóvenes? Bueno, en el lapso de 1 o 2 años les preparamos en las escrituras a través de profesores que nos visitan de Estados Unidos y de diferentes países de Latinoamérica. Los instruimos en las escrituras para que ellos puedan trazar con verdad la palabra de Dios. Ellos todos tienen una beca del 82%. Eso quiere decir que solo tienen que pagar por un año que incluye estadía, alimentación, estudios y demás cuestiones, $500. Todo lo demás es subsidiado por algunas becas que recibimos del extranjero. Así que si ustedes están interesados o si hay alguien que ustedes conozcan de sus iglesias o algún hermano que ustedes vean que esté interesado, por favor, pásenle mi contacto para que él se comunique conmigo y ya podamos hablarlo de forma interna. Recuerden, es una gran bendición poder contar con este tipo de instituciones que dan becas a jóvenes para que se preparen en la predicación y para que se preparen también en la formación de su carácter. ¿Sí? Entonces, si alguien está o conoce a alguien que esté interesado en venir acá, es en Medellín, en Colombia, pues pásenle mi contacto. Yo les voy a dejar acá mi contacto, 5988-311. Y pues yo estaré muy atento y con mucho gusto estaré respondiendo a todas esas preguntas. Carlos, ahí te dejé el WhatsApp, mi hermano, me puedes escribir y vamos a hablar de forma interna. También de Perú, tenemos actualmente 7 estudiantes de Perú, tenemos estudiantes de México, tenemos estudiantes de Ecuador, de Bolivia, aquí de Colombia, de Venezuela. Realmente es una bendición. Los $500, mi hermano Eliseo, es por un año, que incluye estudio, residencia, alimentación y pues los servicios básicos, ¿no? $500 por el año de estudio, ¿sí? Entonces, eso es todo, mis hermanos. Les mando un abrazo a todos. Espero que estén muy bien. Y si el Señor lo permite, pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Juan Carlos, ahí vamos a estar en contacto. Carlos Lara, ahí estaremos en contacto. Muchas gracias, mi hermano. ¿Será que nos puede
apoyar con la última oración de esta materia? Claro que sí. Con mucho gusto, mis hermanos. Les voy a mandar el material. Voy a enviárselo a los directivos del Ministerio Paladín y ellos se lo van a estar compartiendo. Vamos a orar entonces, mis hermanos, para terminar. Soberano Padre Celestial, reconocemos, Señor, que tu amor en Cristo no tiene medidas, que tu amor es tan alto, tan profundo, tan grande, tan ancho, y que no somos dignos de recibir tal amor. Reconocemos que nuestra impiedad, nuestra maldad es muy grande, pero también hoy reconocemos que tu gracia y tu misericordia es mayor. Y nos sentimos, Señor, contentos y gozosos porque aún sin merecerlo hemos recibido esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Cuán privilegio, cuán privilegiados somos, Señor, por tener ese título. Y te ruego que a la luz de esa verdad nos ayudes a vivir, no solo como cristianos meramente intelectuales, sino también como cristianos que se esfuerzan por vivir en la santidad y en la piedad, que reflejen ante el mundo lo que conocen, pero también que lo reflejen a través de su diario vivir, de las prácticas diarias en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en las familias, en donde quiera que nos encontremos. Que tú nos guíes, Señor, el resto de la noche, que nos permitas meditar en todo lo que hemos aprendido y que nos permitas vivir de hoy en adelante, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que somos criaturas, que dependemos de ti en todo y que eres tú, Señor, quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos da la vida y quien nos sostiene. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra solo a ti. Amén. Amén. Bueno.